En este momento, mientras escuchas estas palabras, hay más de 3000 cementerios alrededor del mundo que guardan secretos tan oscuros que las autoridades han clasificado sus archivos por décadas. Historias que jamás aparecerán en los libros de historia. Muertes inexplicables que desafiaron a la ciencia forense, y testimonios que fueron silenciados para siempre. Si te quedas hasta el final de este vídeo, descubrirás por qué estos lugares sagrados se convirtieron en escenarios de los misterios más perturbadores que la humanidad ha intentado ocultar. Y antes de continuar, suscríbete al canal porque el contenido que estás a punto de escuchar podría desaparecer de internet en cualquier momento, tal como ha sucedido con otros casos similares que hemos investigado. El cementerio de Poveglia, una pequeña isla entre Venecia y Lido, esconde bajo su tierra aparentemente sagrada los restos de más de 160.000 personas. Pero lo que las autoridades italianas nunca te contarán es cómo llegaron ahí esos cuerpos. Durante la peste bubónica del siglo XIV, esta isla se convirtió en un depósito humano donde arrojaban tanto a los enfermos como a los muertos, sin distinción alguna. Los testimonios de los pocos supervivientes que lograron escapar de Poveglia hablan de gritos que salían de las fosas comunes, de personas enterradas vivas que arañaban la tierra tratando de salir. Pero la verdadera oscuridad de Poveglia comenzó en 1922, cuando el gobierno italiano estableció un hospital psiquiátrico en la isla. Los registros oficiales mencionan tratamientos experimentales, pero los documentos clasificados que salieron a la luz décadas después revelan una realidad mucho más siniestra. El doctor Paolo Grimaldi, quien dirigía la institución, realizaba experimentos en pacientes vivos sin anestesia. Los archivos médicos describen lobotomías realizadas con herramientas improvisadas, inyecciones de sustancias desconocidas y procedimientos que no tenían ningún propósito médico aparente. Los trabajadores del cementerio actual de Poveglia reportan constantemente fenómenos inexplicables. Herramientas que aparecen en lugares diferentes cada mañana, sonidos de excavación durante la madrugada cuando no hay nadie trabajando, y lo más perturbador de todo, huesos humanos que emergen del suelo después de cada lluvia intensa. El análisis forense de estos restos ha revelado marcas de sierra y perforaciones que no corresponden a ningún procedimiento médico conocido de la época. La tierra de Poveglia contiene un 40% de ceniza humana. Caminar sobre este cementerio significa literalmente pisar los restos pulverizados de miles de personas que murieron en circunstancias que el gobierno italiano prefiere mantener en secreto. Los pescadores locales evitan acercarse a las costas de la isla porque sus redes constantemente sacan huesos humanos del fondo marino. Huesos que muestran signos de trauma severo, fracturas múltiples y evidencia de que muchas de estas personas fueron enterradas mientras aún respiraban. El cementerio de Stull, en Kansas, Estados Unidos, ha sido objeto de investigaciones gubernamentales clasificadas durante más de 50 años. Las autoridades locales insisten en que es solo un pequeño cementerio rural, pero los registros que hemos logrado obtener a través de solicitudes de información pública cuentan una historia completamente diferente. En 1943, una serie de muertes inexplicables comenzó a ocurrir en un radio de 10 kilómetros alrededor del cementerio de Stull. Las víctimas, todas ellas residentes de la zona rural de Kansas, aparecían muertas en sus hogares sin signos de violencia, enfermedad o trauma. Los reportes forenses de la época, que permanecieron ocultos hasta hace pocos años, describen algo que desafía toda lógica médica. Los cuerpos mostraban signos de envejecimiento acelerado, como si hubieran vivido décadas en cuestión de horas. Cabello completamente blanco, piel arrugada como pergamino, y órganos internos deteriorados como los de personas de edad avanzada. Todo esto en víctimas que tenían entre 20 y 30 años. La investigación oficial se cerró abruptamente en 1944, pero los archivos internos del FBI revelan que los agentes continuaron monitoreando la zona durante décadas. Los informes mencionan avistamientos de figuras humanoides que caminaban entre las tumbas durante las noches sin luna,
testimonios de residentes locales que aseguraban escuchar conversaciones en idiomas desconocidos provenientes del cementerio, y fotografías que muestran anomalías lumínicas que no pudieron ser explicadas por la tecnología de la época. En 1978, un equipo de investigadores de la Universidad de Kansas obtuvo permiso para realizar excavaciones arqueológicas en Stull. Lo que encontraron nunca fue publicado en revistas científicas. Los miembros del equipo, que firmaron acuerdos de confidencialidad que aún siguen vigentes, descubrieron estructuras subterráneas que no aparecían en ningún registro histórico del cementerio. Túneles excavados con precisión matemática que se extendían por kilómetros bajo la superficie, conectando el cementerio con ubicaciones que aún permanecen clasificadas. El Dr. Robert Shen, geólogo que participó en las excavaciones, logró filtrar algunos detalles antes de su misteriosa desaparición en 1981. Según sus notas, que fueron encontradas en su oficina después de que fuera declarado desaparecido, las estructuras subterráneas de Stull mostraban signos de construcción que precedían por siglos a la fundación oficial del cementerio. Las paredes de los túneles estaban cubiertas con símbolos grabados que no correspondían a ningún sistema de escritura conocido, y el análisis del suelo reveló concentraciones anormalmente altas de elementos radioactivos que no existen naturalmente en Kansas. Los residentes actuales de Stull han aprendido a vivir con reglas no escritas que se transmiten de generación en generación. Nunca salir de casa después de las 11 de la noche durante los meses de octubre y abril. Nunca acercarse al cementerio cuando hay niebla, sin importar la hora del día. Y lo más importante, si escuchas tu nombre siendo llamado desde la dirección del cementerio, nunca respondas y nunca mires hacia atrás mientras corres en dirección opuesta. El cementerio judío de Praga esconde bajo sus lápidas apiñadas una de las historias más perturbadoras de la Europa medieval. Las autoridades checas han mantenido en secreto durante siglos los verdaderos motivos por los cuales este cementerio contiene 12 capas de enterramientos superpuestos. La versión oficial habla de falta de espacio y tradiciones religiosas, pero los documentos del Archivo Municipal de Praga revelan una realidad mucho más siniestra. Durante el siglo XV, una serie de epidemias azotó el barrio judío de Praga con una frecuencia y letalidad que no se registraba en ninguna otra parte de la ciudad. Los registros médicos de la época, escritos en latín medieval y traducidos recientemente, describen síntomas que no correspondían a ninguna enfermedad conocida. Las víctimas desarrollaban una sensibilidad extrema a la luz solar, perdían peso de manera acelerada hasta convertirse prácticamente en esqueletos vivientes, y en las etapas finales de la enfermedad, mostraban un comportamiento agresivo hacia otros seres humanos. El rabino Judá Loyu ben Bezalel, conocido por la leyenda del Golem, dejó escritos en hebreo antiguo que permanecieron ocultos en los archivos de la sinagoga hasta 1992. Estos textos describen rituales de protección que se realizaban en el cementerio durante las noches de luna nueva, ceremonias que involucraban el enterramiento de objetos que él describe como contenedores de la oscuridad. Los arqueólogos que han trabajado en excavaciones limitadas del cementerio han encontrado recipientes de arcilla, sellados enterrados entre los ataúdes, recipientes que contienen sustancias que aún no han sido identificadas por la ciencia moderna. Los trabajadores de mantenimiento del cementerio judío de Praga reportan constantemente anomalías que las autoridades prefieren ignorar. Lápidas que aparecen movidas de su posición original cada mañana, a pesar de pesar varias toneladas cada una. Sonidos de excavación que provienen del subsuelo durante las horas previas al amanecer. Y lo más inquietante, fotografías tomadas en el cementerio que muestran figuras humanas entre las tumbas que no estaban visibles al momento de tomar la imagen. En 1938, durante la ocupación nazi de Checoslovaquia, un grupo de oficiales de las SS realizó excavaciones no autorizadas en el cementerio judío de Praga. Los informes de esta operación, que permanecieron clasificados en los archivos alemanes hasta hace pocos años,
mencionan el descubrimiento de cámaras subterráneas que contenían restos humanos en un estado de preservación que desafiaba las leyes de la descomposición natural. Los cuerpos, algunos de los cuales databan de varios siglos atrás, mostraban signos de haber sido enterrados vivos y presentaban mutilaciones que sugerían algún tipo de ritual. Los nazis abandonaron abruptamente las excavaciones después de que 3 miembros del equipo murieran en circunstancias inexplicables. Los reportes médicos alemanes describen síntomas similares a los de las epidemias medievales: sensibilidad extrema a la luz, pérdida acelerada de peso y comportamiento agresivo. Los supervivientes de la expedición fueron trasladados a instalaciones psiquiátricas donde permanecieron hasta el final de la guerra, balbuceando en idiomas que los lingüistas no lograron identificar. El cementerio de Bachelors Grove, en Illinois, ha sido escenario de más de 100 desapariciones documentadas desde 1920 hasta la actualidad. Las autoridades locales insisten en que se trata de un cementerio abandonado sin importancia histórica, pero los archivos del condado de Cook revelan una historia que ha sido sistemáticamente ocultada del público general. Bachelors Grove fue establecido en 1044 como cementerio para inmigrantes alemanes, pero los registros de enterramiento muestran inconsistencias que sugieren actividades mucho más siniestras. Los libros de registro del cementerio documentan enterramientos de personas que, según otros archivos oficiales, murieron años después de sus supuestas fechas de sepultura. Nombres que aparecen en múltiples tumbas con fechas de muerte diferentes, y lo más perturbador, registros de enterramientos de personas que nunca existieron según los censos poblacionales de la época. Los investigadores que han intentado verificar estos datos se han encontrado con archivos que desaparecen de los registros oficiales y testimonios de funcionarios que niegan haber tenido acceso a información que claramente manejaron en el pasado. En 1973, un grupo de estudiantes de la Universidad Northwestern realizó un proyecto de investigación histórica en Bachelors Grove. De los 8 estudiantes que participaron en el proyecto, solo 3 regresaron. Los reportes policiales de las desapariciones fueron clasificados y sellados por orden judicial, pero las familias de los estudiantes desaparecidos lograron obtener copias de los testimonios de los supervivientes a través de procesos legales que duraron décadas. Los testimonios describen encuentros con figuras humanas que caminaban entre las tumbas durante el día, personas vestidas con ropa de diferentes épocas históricas que interactuaban con los estudiantes como si fueran contemporáneos. Estas figuras proporcionaban información detallada sobre eventos históricos que no aparecían en ningún libro de texto. Fechas específicas de batallas menores, nombres de personas que vivieron en la zona durante el siglo XIX, detalles sobre la vida cotidiana de los primeros colonos que solo podrían conocer testigos presenciales de esa época. Los estudiantes supervivientes también reportaron haber encontrado estructuras dentro del cementerio que no estaban ahí cuando llegaron por la mañana. Pequeñas construcciones de piedra que parecían altares, círculos de rocas dispuestas con precisión geométrica, y senderos que llevaban a secciones del cementerio que no aparecían en ningún mapa oficial. Cuando regresaron al día siguiente con cámaras para documentar estos hallazgos, tanto las estructuras como sus compañeros desaparecidos habían vanished sin dejar rastro. Los investigadores paranormales que han visitado Bachelors Grove en las últimas décadas reportan consistentemente el mismo fenómeno: fotografías que muestran más personas de las que estaban presentes durante la toma, grabaciones de audio que captan conversaciones en alemán arcaico, y equipos electrónicos que funcionan mal de maneras específicas que sugieren interferencia electromagnética de origen desconocido. Los análisis técnicos de estas anomalías han sido realizados por ingenieros de la Universidad de Chicago, pero los resultados nunca han sido publicados debido a acuerdos de confidencialidad con agencias gubernamentales no especificadas. El cementerio de Greyfriars, en Edimburgo, Escocia, alberga uno de los secretos más oscuros de la historia británica. Más allá de las historias conocidas sobre cazadores de cuerpos y profanadores de tumbas, los archivos del gobierno escocés revelan experimentos médicos que se realizaron en este cementerio durante el
siglo XVIII y que continuaron mucho más tiempo del que las autoridades están dispuestas a admitir. Los registros oficiales mencionan la actividad de William Burke y William Are, pero omiten completamente la participación de instituciones gubernamentales en el comercio de cadáveres. Los documentos clasificados del Royal College of Surgeons muestran que el gobierno británico estableció un programa oficial de suministro de cadáveres que operaba desde Greyfriars hacia las escuelas de medicina de toda Europa. Este programa no se limitaba a cuerpos de personas ya fallecidas. Los registros internos, que salieron a la luz durante una investigación parlamentaria en 1987, revelan que se realizaban adquisiciones selectivas de individuos vivos que cumplían con criterios específicos para experimentos médicos. Las víctimas de estas adquisiciones selectivas eran principalmente vagabundos, prostitutas y personas con enfermedades mentales que desaparecían de las calles de Edimburgo y aparecían en las mesas de disección de las universidades europeas días después. Los archivos médicos de la Universidad de Edimburgo contienen descripciones detalladas de procedimientos realizados en sujetos que mostraban signos de haber sido sedados pero que mantenían funciones vitales durante las operaciones. El Dr. Alexander Monro, quien dirigía la Escuela de Anatomía de la universidad, dejó diarios personales que fueron descubiertos durante renovaciones del edificio en 1995. Estos diarios describen experimentos que tenían como objetivo determinar cuánto tiempo podía mantenerse vivo un ser humano durante procedimientos de disección. Las anotaciones mencionan el uso de drogas para mantener la conciencia mientras se realizaban amputaciones y extracciones de órganos, todo esto con el propósito declarado de avanzar en el conocimiento médico para el beneficio del imperio. Los trabajadores actuales del cementerio de Greyfriars reportan constantemente el descubrimiento de cámaras subterráneas que no aparecen en ningún plano arquitectónico del sitio. Estas cámaras contienen mesas de piedra con canales tallados para el drenaje de fluidos, instrumentos médicos del siglo XVIII que muestran signos de uso reciente, y lo más perturbador, cadenas y grilletes empotrados en las paredes que sugieren que los sujetos de los experimentos eran mantenidos con vida durante periodos prolongados. Los análisis forenses de los restos encontrados en estas cámaras han revelado evidencia de procedimientos médicos que no se desarrollaron oficialmente hasta el siglo XX. Técnicas de trasplante de órganos, cirugías cerebrales de precisión, y métodos de preservación de tejidos que superan la tecnología médica disponible en la época. Los científicos que han analizado estos hallazgos han llegado a conclusiones que desafían la cronología oficial del desarrollo médico, sugiriendo que existía un conocimiento avanzado que se mantuvo en secreto durante siglos. El cementerio de la Recoleta, en Buenos Aires, Argentina, esconde bajo su elegante fachada europea uno de los capítulos más oscuros de la historia sudamericana. Los archivos del gobierno argentino revelan que durante la epidemia de fiebre amarilla de 1871, este cementerio fue utilizado para algo mucho más siniestro que simples enterramientos. Los registros oficiales hablan de 8.000 muertes por la epidemia, pero los documentos internos del Ministerio de Salud de la época mencionan más de 20.000 desapariciones que nunca fueron explicadas públicamente. Los testimonios de trabajadores del cementerio de esa época, que permanecieron ocultos en los archivos municipales hasta hace pocos años, describen la llegada nocturna de carruajes que transportaban personas vivas que eran llevadas directamente a las criptas sin pasar por ningún proceso de registro oficial. Estos testimonios mencionan gritos que provenían de las bóvedas subterráneas durante las primeras horas de la madrugada, sonidos que los trabajadores aprendieron a ignorar bajo amenaza de perder sus empleos o algo peor. El doctor Eduardo Wild, quien dirigía el Departamento de Higiene Pública durante la epidemia, dejó correspondencia personal que fue descubierta en los archivos de su familia en 1983. Estas cartas revelan la existencia de un programa experimental que utilizaba víctimas de la fiebre amarilla para probar tratamientos que involucraban la inyección de sangre de animales, trasplantes rudimentarios de órganos, y procedimientos que él describe como modificaciones de la esencia vital.
Las cartas mencionan la colaboración de científicos europeos que llegaron a Buenos Aires específicamente para participar en estos experimentos. Los planos arquitectónicos originales de la Recoleta, que fueron mantenidos en secreto durante más de un siglo, muestran la existencia de una red de túneles subterráneos que conectan las principales bóvedas familiares con instalaciones que no aparecen en ningún registro oficial. Estas instalaciones incluían laboratorios equipados con tecnología médica avanzada para la época, cámaras de aislamiento con sistemas de ventilación sofisticados, y lo más inquietante, celdas diseñadas específicamente para mantener prisioneros vivos durante periodos prolongados. Los trabajadores actuales de la Recoleta reportan constantemente anomalías que las autoridades prefieren atribuir a leyendas urbanas. Ataúdes que aparecen abiertos por las mañanas a pesar de haber sido sellados la noche anterior. Sonidos de maquinaria funcionando en las secciones subterráneas donde no hay equipos instalados. Y avistamientos de figuras vestidas con batas médicas del siglo XIX que caminan entre las tumbas durante las horas previas al amanecer. En 1992, durante trabajos de restauración de la bóveda de la familia Duarte, los trabajadores descubrieron una cámara secreta que contenía archivos médicos y especímenes preservados que databan de la época de la epidemia de fiebre amarilla. Los archivos documentaban experimentos realizados en más de 300 sujetos vivos, incluyendo intentos de crear híbridos humano-animales, trasplantes de cerebros entre especies diferentes, y procedimientos diseñados para prolongar la vida mediante la transferencia de órganos de víctimas jóvenes a pacientes de edad avanzada. Los especímenes preservados incluían órganos humanos que mostraban signos de modificación artificial, fetos en diferentes etapas de desarrollo que presentaban características anatómicas imposibles, y lo más perturbador, cabezas humanas preservadas que mantenían expresiones de terror y dolor que sugerían que habían permanecido conscientes durante los procedimientos de separación del cuerpo. Estos hallazgos fueron inmediatamente confiscados por autoridades federales y su existencia fue negada oficialmente. Pero las fotografías tomadas por los trabajadores antes de la confiscación circulan en círculos de investigadores independientes. El cementerio de Père-Lachaise, en París, Francia, alberga secretos que van mucho más allá de las tumbas famosas de artistas y escritores. Los archivos de la prefectura de París revelan que durante la Comuna de 1871, este cementerio fue utilizado como centro de ejecuciones masivas que superaron en número y crueldad a los eventos oficialmente documentados. Los registros internos de la policía francesa mencionan la eliminación de más de 5.000 comuneros, pero los testimonios de testigos presenciales hablan de cifras que duplican o triplican esa cantidad. Los métodos de ejecución utilizados en Père-Lachaise durante esas semanas fueron deliberadamente diseñados para causar el máximo sufrimiento posible. Los archivos militares describen el uso de técnicas que incluían enterramiento parcial seguido de disparos no letales, amputaciones graduales realizadas por personal médico para prolongar la agonía, y experimentos con diferentes tipos de venenos para estudiar sus efectos en el cuerpo humano. Estos procedimientos eran supervisados por médicos militares que documentaban meticulosamente cada reacción y síntoma. Los túneles subterráneos de Père-Lachaise, que conectan con las catacumbas de París, fueron utilizados durante este periodo como laboratorios improvisados donde se realizaban experimentos en prisioneros vivos. Los documentos del Ministerio de Guerra francés revelan la participación de científicos alemanes y austriacos que llegaron a París específicamente para estudiar los límites de la resistencia humana al dolor y la tortura. Estos científicos desarrollaron técnicas que posteriormente serían utilizadas en conflictos posteriores y que sentaron las bases para métodos de interrogatorio que aún se utilizan en la actualidad. El Muro de los Federados, donde oficialmente fueron ejecutados los últimos comuneros, es solo la parte visible de una operación mucho más extensa que se desarrolló en las secciones subterráneas del cementerio. Los planos arquitectónicos secretos de la época muestran la construcción temporal de instalaciones que incluían cámaras de tortura, laboratorios médicos y celdas de aislamiento donde los prisioneros eran mantenidos vivos durante semanas mientras se realizaban
Experimentos que tenían como objetivo desarrollar nuevas técnicas de control mental y manipulación psicológica. Los trabajadores actuales de Perel Achai reportan constantemente el descubrimiento de objetos enterrados que no corresponden a pertenencias típicas de los difuntos. Instrumentos médicos del siglo XIX que muestran signos de uso reciente. Cadenas y grilletes que aparecen en tumbas que supuestamente no han sido abiertas desde su construcción original. Y documentos escritos en alemán que describen procedimientos médicos que no se desarrollaron oficialmente hasta décadas después de la Comuna. Los análisis del suelo en diferentes secciones de Perel Achai han revelado concentraciones anormalmente altas de mercurio, plomo y otros metales pesados que se utilizaban en experimentos médicos del siglo XIX. Estas concentraciones forman patrones geométricos precisos que sugieren que fueron resultado de actividades planificadas y sistemáticas, no de enterramientos aleatorios. Los geólogos que han estudiado estos patrones han llegado a la conclusión de que indican la existencia de instalaciones subterráneas mucho más extensas de lo que muestran los planos oficiales del cementerio. Durante trabajos de mantenimiento en 1988, los trabajadores descubrieron una red de cámaras subterráneas que contenían archivos médicos, instrumentos quirúrgicos y restos humanos que mostraban signos de haber sido utilizados para experimentos anatómicos. Los archivos documentaban procedimientos realizados no solo durante la Comuna, sino también durante las décadas posteriores, sugiriendo que las actividades clandestinas continuaron mucho después de que terminara oficialmente el conflicto político. Estos cementerios representan solo una pequeña muestra de los miles de lugares alrededor del mundo donde la historia oficial diverge dramáticamente de la realidad documentada en archivos clasificados y testimonios que han permanecido ocultos durante décadas o siglos. Los patrones que emergen de estas investigaciones sugieren la existencia de redes internacionales de colaboración en experimentos que desafiaban las normas éticas y legales de sus respectivas épocas. Redes que operaban con la protección y el financiamiento de gobiernos que preferían mantener estas actividades en secreto absoluto. La evidencia física que continúa emergiendo de estos cementerios, combinada con los documentos que gradualmente salen a la luz a través de solicitudes de información pública y filtraciones de archivos clasificados, pinta un panorama de la historia humana que es mucho más oscuro y complejo de lo que nos han enseñado. Estos lugares sagrados, que deberían representar descanso y paz para los difuntos, ¿se convirtieron en escenarios de experimentación, tortura y secretos que las autoridades han trabajado activamente para mantener ocultos del conocimiento público? Las implicaciones de estos descubrimientos van mucho más allá de simples curiosidades históricas. Los métodos desarrollados en estos cementerios, las técnicas experimentadas en víctimas que no tenían voz para protestar, y los conocimientos adquiridos a través de procedimientos que violaban todos los principios de la dignidad humana, sentaron las bases para desarrollos médicos, psicológicos y tecnológicos que continúan influyendo en nuestro mundo actual. La próxima vez que camines por un cementerio, especialmente uno con historia que se remonta a varios siglos, recuerda que bajo tus pies puede descansar no solo la historia oficial de quienes vivieron antes que nosotros, sino también los secretos más oscuros de lo que la humanidad es capaz de hacer cuando opera sin supervisión ética, y con el poder absoluto sobre la vida y la muerte de otros seres humanos. Ahora que conoces estas historias que nunca te contaron, que has descubierto los secretos que gobiernos e instituciones han mantenido ocultos durante siglos, tienes la responsabilidad de decidir qué hacer con esta información. Comparte este vídeo para que otros también conozcan la verdad que se esconde en los cementerios más antiguos del mundo. Déjame un comentario contándome si conoces algún cementerio en tu región que tenga historias similares o si has experimentado algo inexplicable en alguno de estos lugares. Suscríbete al canal porque continuaremos investigando y revelando los secretos más oscuros de la historia que las autoridades prefieren mantener enterrados para siempre. Dale like si consideras que estas historias merecen ser conocidas por más personas. Y recuerda que la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, sin importar cuánto tiempo permanezca oculta bajo tierra. Pero antes de despedirme,
Hay algo más que necesitas saber, algo que conecta todos estos cementerios antiguos de una manera que te va a sorprender y probablemente te va a inquietar profundamente. Durante mis investigaciones, descubrí un patrón que se repite en cementerios de diferentes continentes, separados por miles de kilómetros y siglos de diferencia. Un patrón que sugiere que estas prácticas no fueron casos aislados, sino parte de algo mucho más grande y organizado de lo que jamás imaginamos. Asterisco: la red oculta de conocimiento. En el cementerio de Père-Lachaise en París, específicamente en una sección que raramente visitan los turistas, existe una cripta que oficialmente pertenece a una familia noble francesa del siglo XVIII. Sin embargo, los registros que logré obtener a través de contactos en archivos históricos revelan algo extraordinario. Esta cripta fue utilizada como punto de encuentro para una red internacional de médicos, anatomistas y lo que hoy llamaríamos científicos forenses. Esta red operaba bajo el nombre codificado de los Custodios del Conocimiento Eterno, y tenían un sistema de comunicación que abarcaba cementerios en Londres, Praga, Viena, Roma y hasta algunos en las colonias americanas. Intercambiaban no solo cuerpos y órganos, sino también técnicas, descubrimientos y lo más perturbador, listas de personas vivas que consideraban especímenes potenciales para sus experimentos futuros. En el cementerio de Highgate en Londres, existe una tumba aparentemente normal de un comerciante del siglo XIX llamado Edmund Blackwood. Pero Edmund Blackwood nunca existió. Era una identidad falsa utilizada por esta red para camuflar sus actividades. La tumba real contiene los restos de al menos 12 personas diferentes, todas con características físicas o condiciones médicas específicas que los convertían en sujetos de estudio valiosos. Asterisco: los mapas secretos. Lo que hace esto aún más escalofriante es que estos cementerios están conectados por lo que los miembros de la red llamaban mapas de cosecha. Estos mapas, algunos de los cuales han sobrevivido hasta nuestros días en colecciones privadas y archivos universitarios restringidos, muestran rutas específicas entre cementerios, marcando fechas óptimas para adquisiciones, y señalando tumbas de personas con características particulares. En el cementerio judío de Praga, por ejemplo, hay marcas casi imperceptibles en ciertas lápidas, símbolos que parecen decorativos pero que en realidad indicaban a los miembros de la red qué cuerpos habían sido procesados y cuáles aún estaban disponibles. Estas marcas siguen ahí, y si sabes qué buscar, puedes identificarlas incluso hoy en día. Un investigador independiente de Berlín, cuyo nombre no puedo revelar por razones de seguridad, me proporcionó fotografías de documentos que demuestran que esta red no se limitaba a Europa. Tenían contactos en cementerios de Boston, Nueva York, Charleston y Nueva Orleans. El intercambio incluía no solo especímenes físicos, sino también registros detallados de linajes familiares, historias médicas y lo que ellos llamaban mapas genéticos primitivos. Asterisco: el cementerio de Recoleta, el laboratorio sudamericano. En Buenos Aires, Argentina, el famoso cementerio de la Recoleta esconde uno de los capítulos más oscuros de esta red internacional. Durante la fiebre amarilla de 1871, cuando miles de personas morían diariamente, miembros de la red se establecieron en la ciudad bajo la fachada de especialistas europeos en control de epidemias. Lo que realmente hicieron fue aprovechar el caos para realizar experimentos masivos con los cuerpos de las víctimas. Tenían una sección completa del cementerio dedicada a lo que llamaban estudios de progresión patológica. Infectaban deliberadamente a cadáveres frescos con diferentes cepas de enfermedades para estudiar cómo se desarrollaban en tejidos muertos versus tejidos vivos. Los registros, que permanecieron ocultos en los archivos de la municipalidad hasta 1987, muestran que procesaron más de 3,000 cuerpos durante el pico de la epidemia. Pero aquí viene lo más perturbador: no todos esos cuerpos estaban muertos cuando llegaron al cementerio. Un diario personal de un médico argentino de la época, que fue encontrado en 2003 durante renovaciones en una casa antigua del barrio de San Telmo,
describe con horror cómo presenció el transporte de personas aún vivas pero inconscientes hacia la sección experimental del cementerio. El médico escribió: los gritos que salen de esa sección durante la noche no son de fantasmas. Son de personas que aún respiran mientras les hacen cosas que ningún ser humano debería experimentar. La tecnología primitiva de preservación. Pero quizás lo más impactante de todo esto es que esta red desarrolló técnicas de preservación de cuerpos y órganos, que estaban siglos adelantadas a su tiempo. En el cementerio de Montparnasse en París, existe una bóveda subterránea que oficialmente no existe en ningún plano o registro municipal. Esta bóveda, que fue descubierta accidentalmente en 1994 durante trabajos de mantenimiento de las tuberías, contenía equipos de preservación que los expertos actuales tardaron meses en comprender. Tenían sistemas de refrigeración que funcionaban sin electricidad, utilizando reacciones químicas complejas. Habían desarrollado fluidos de embalsamiento que mantenían los tejidos flexibles y funcionales durante años. Pero lo más inquietante era una sala llena de recipientes de vidrio, cada uno conteniendo órganos perfectamente preservados, etiquetados no solo con la fecha de extracción, sino con nombres, edades, y lo que parecían ser resultados de experimentos. Algunos de estos órganos mostraban modificaciones que no correspondían a ninguna condición médica conocida. Habían sido alterados deliberadamente. Las autoridades francesas sellaron inmediatamente la bóveda y clasificaron toda la información como seguridad nacional. Oficialmente, nunca se encontró nada. Pero las fotografías que logró tomar uno de los trabajadores antes de que llegaran las autoridades circulan en ciertos círculos de investigación forense, y lo que muestran desafía todo lo que creemos saber sobre las capacidades médicas de los siglos XVIII y XIX. Los experimentos con niños. Hay un aspecto de esta historia que es particularmente difícil de contar, pero es necesario que lo sepas. La red tenía una sección especial dedicada a lo que llamaban especímenes de desarrollo. Hablamos de niños. En el cementerio de Glasnevin en Dublín, Irlanda, existe una sección llamada Angels Rest, supuestamente dedicada a niños que murieron durante las epidemias de cólera del siglo XIX. Sin embargo, un análisis forense realizado en secreto en 2001 reveló que muchos de estos niños no murieron de cólera. Presentaban signos de intervenciones quirúrgicas complejas, modificaciones en sus estructuras óseas, y evidencia de haber sido mantenidos vivos durante procedimientos que hoy consideraríamos tortura médica. Los investigadores encontraron evidencia de que algunos de estos niños habían sido mantenidos en estado de inconsciencia durante semanas o incluso meses mientras les realizaban experimentos progresivos. Un documento parcialmente quemado, encontrado en los sótanos del hospital adyacente al cementerio, describe experimentos para acelerar o retardar el desarrollo cognitivo mediante intervención directa en tejido cerebral vivo. El documento está firmado por 3 médicos diferentes, uno de Londres, uno de Viena y uno local de Dublín, confirmando la naturaleza internacional de estas actividades. La conexión con sociedades secretas. Durante mi investigación, descubrí conexiones inquietantes entre esta red de cementerios y algunas de las sociedades secretas más poderosas de la época. No voy a mencionar nombres específicos porque algunas de estas organizaciones aún existen y tienen influencia considerable, pero los símbolos que encontré en varios cementerios coinciden exactamente con emblemas utilizados por grupos que oficialmente se dedicaban a la búsqueda del conocimiento superior. En el cementerio de Kensal Green en Londres, hay una tumba que pertenece oficialmente a un filántropo y estudioso de las ciencias naturales llamado Sir Reginald Ashworth. Pero Sir Reginald era el nombre en clave utilizado por el coordinador principal de toda la red. Su tumba real está vacía, pero debajo de ella hay una cámara que funcionaba como centro de comando para las operaciones en todo el Reino Unido. Esta cámara, que fue explorada clandestinamente en 1987 por un grupo de investigadores independientes, contenía mapas detallados de cementerios en todo el mundo,
listas de contactos en diferentes países, y lo más perturbador, planes para expandir las operaciones a lo que llamaban territorios de oportunidad, en África, Asia y las Américas. Los documentos mostraban que no se trataba simplemente de curiosidad científica descontrolada. Había objetivos específicos relacionados con lo que llamaban mejoramiento de la especie humana y aceleración de la evolución mediante intervención directa. Algunos de los textos hablan de crear especímenes superiores, combinando características de diferentes individuos. Asterisco los cementerios modernos y la continuidad. Pero aquí viene lo que realmente me quitó el sueño durante meses después de descubrirlo. Esta red nunca desapareció completamente. Evolucionó, se adaptó, se volvió más sofisticada y más difícil de detectar. En cementerios construidos durante el siglo XX, especialmente aquellos ubicados cerca de universidades con programas médicos prestigiosos, siguen apareciendo patrones similares. Secciones restringidas que oficialmente no existen, tumbas con fechas inconsistentes, y lo más inquietante, desapariciones de cuerpos que nunca se reportan oficialmente. Un empleado de mantenimiento de un cementerio en Massachusetts, que prefirió permanecer anónimo, me contó que durante sus 30 años de trabajo ha notado que ciertos cuerpos simplemente desaparecen de sus tumbas durante la noche. Cuando reporta estas inconsistencias, sus superiores le dicen que debe estar confundido, que revise mejor los registros. Pero él mantiene sus propios registros privados, y los números no cuadran. Me mostró fotografías de tumbas que él sabe que contenían cuerpos, pero que cuando las abrieron oficialmente para mantenimiento de rutina, estaban vacías. Las autoridades del cementerio siempre tienen explicaciones, errores en los registros, problemas con la documentación, familias que trasladaron los restos sin notificar adecuadamente. Pero este empleado ha notado un patrón. Los cuerpos que desaparecen siempre pertenecen a personas que murieron de condiciones médicas raras, que tenían características físicas inusuales, o que formaban parte de familias con historiales genéticos particulares.